Buenas tardes, otra vez. Vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia. Señor, por favor, pedimos que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, que nosotros podamos conocerte un poco más, Señor. Por favor, Padre, te rogamos que nos hables, que tu Espíritu Santo esté guiándonos a tu verdad, que podamos ser edificados en tu palabra, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre precioso y soberano de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Hebreos. Hoy en la mañana cuando dije Hebreos todos están como... ¿No es un salmo? Bueno, predico el Nuevo Testamento también, a veces. Vamos a Hebreos 1. Quiero contarles una historia antes de comenzar. Es una historia real. Hay un grupo de hombres que decidió que era tiempo de demostrar que tenían un Dios que era poderoso. Realmente. Entonces dijeron, bueno, es tiempo de hacer una exhibición pública del poder de nuestro Dios. Este Dios tiene que demostrarse de manera extravagante. Tenemos que mostrarla. La gente tiene que ver que nuestro Dios es poderoso. Tiene que escucharnos. ¿No? Después de todo somos un montón y todos sabemos que un grupo grande de personas no puede estar equivocado. Tenemos que demostrar que este Dios es poderoso, ya tenemos todo listo, tenemos las cosas preparadas como fue ordenado. ¿Cómo puede ser capaz de despreciar esta ofrenda que acabamos de preparar? Entonces comienzan a orar, comienzan con sus oraciones. Tienen toda la fe. Están esperando un milagro que ellos creen que va a suceder en cualquier momento. Pero no pasa nada. Entonces empiezan a pensar entre ellos. Alguno de los que está acá, alguno de estos debe andar flojo de la fe. Alguno de estos tiene que estar en pecado, ¿no? Porque si estuviéramos todos bien, tendría que responder nuestro Dios. Y encima estamos entre medio de toda esta oración profunda y ya hay uno que empieza a mirarnos riéndose, porque no pasa nada. Qué atrevido, piensan. ¿Cómo puede hacer eso? Nuestro Dios es poderoso. Tal vez tengamos que hacer algo más. Vamos a empezar a motivar a la gente. Entonces vamos a empezar a saltar. Vamos a empezar a gritar todos juntos y a la vez. No pasa nada. Tal vez hay algo malo con la ofrenda. Tal vez no sea de su agrado esta ofrenda. Tal vez haya que cambiar un poquito las cosas. Tenemos que hacer algo de manera más extrema. Hay algo que tenemos que hacer para que nuestro Dios demuestre que es poderoso. Ahora, esta historia parece una historia tonta, pero esta historia está en la Biblia. En un momento empiezan a gritar estas personas, 450 en total, y empiezan a cortarse y empiezan a salpicarse de sangre mientras gritan y dicen, oh Baal, respóndenos. Pero sabemos que no va a pasar nada. Nosotros ya hemos leído la Biblia. No pasa absolutamente nada. O pasa algo. En un momento se levanta un pequeño profeta de Israel y en una oración de literalmente menos de 20 segundos cae fuego del cielo y consume toda la ofrenda. La historia de los profetas de Baal en Primera de Reyes 18 es una ilustración de los caminos del hombre en este mundo. Es la historia, los detalles son diferentes, pero la historia es exactamente la misma. Desde la caída hasta hoy, el hombre ha intentado que sus dioses les hablen. Los dioses que ellos han inventado quieren que se rebelen de cierta manera, que les muestren que son reales, que están ahí. Los hombres van detrás de dioses que son dioses muertos, dioses que no son dioses. Hoy leíamos en nuestro Salmo, entre todos los dioses de todos los hombres, solamente el Señor es Dios, solamente Él es Dios. Dioses que no se rebelan, dioses que no pueden hablar, no pueden, están muertos. Sin embargo, la Biblia nos dice algo completamente diferente del Señor. Nuestro Dios es un Dios que ha hablado a la humanidad. Dios se ha dado a conocer. La semana pasada vimos eso en el Salmo 19. Nosotros vimos que
Dios se reveló su gloria por medio de los cielos. Entonces, toda persona que mira los cielos no tiene excusa. Cualquier persona que ve lo creado no tiene excusa, tiene que sabe en su corazón, dice la palabra de Dios, que por más de que con su boca digan que no, en lo más profundo de su corazón saben que existe un Dios que diseñó absolutamente todo, un Dios que es la causa de todas las cosas, un Dios que es creador. Vimos que Dios se revela, David cambia en el Salmo de manera drástica y comienza a hablar de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se dio a conocer, dio a revelar su carácter, su corazón, su voluntad por medio de la palabra de Dios. En las páginas de la Biblia nosotros podemos ver justamente eso, que Dios demuestra cómo es Él, qué es lo que Él quiere de nosotros, cómo podemos vivir para Él, cómo podemos agradarle. Y vimos que a través de su palabra, de manera sorprendente, Dios nos habla el corazón. David dice, no solamente dice, esta es la palabra de Dios y Dios se dio a conocer de esta manera y Dios habló por medio de la palabra, sino que la palabra me habla a mí, dice David. Tu siervo es amonestado, es advertido por la palabra, es capacitado en cómo tiene que caminar y conducirse en este mundo. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios habló a la humanidad de una manera más. Y esa es la revelación final. Es la revelación suprema de Dios mismo y es lo que nos cuenta el autor de Hebreos en Hebreos 1. Y vamos a leer Hebreos 1 y versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Este pasaje nos muestra justamente eso. Dios nos ha hablado de manera definitiva, de manera suprema, de manera final, a través del Hijo. Dios nos ha hablado de manera precisa, de manera mucho más alta, por medio del Hijo. ¿Por qué? Bueno, el pasaje nos va a mostrar. Porque el Hijo tiene la preeminencia en todas las cosas. El Hijo es superior a todo. Cristo es Dios. Nosotros vamos a ver 3 razones por las que Cristo es superior. 3 razones que nos da el autor de Hebreos. ¿Por qué Cristo es superior? Primeramente nos va a mostrar que Cristo es la revelación final de Dios. Y eso vemos en versículos 1 y la mitad del versículo 2. Nos dice el texto, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. El autor de Hebreos es súper interesante como empieza, ¿no? Porque realmente no sabemos ni quién es el autor. Hay un montón de opiniones diferentes, hay un montón de personas que piensan que es el apóstol Pablo, tal vez. No lo sabemos en realidad, no sabemos a quién escribe de manera específica. Sabemos por el contexto que está escribiendo a un grupo de judíos, por eso se llama la carta a los hebreos. No sabemos a qué iglesia, no sabemos a qué grupo, no sabemos en qué lugar están. A diferencia de las epístolas, nosotros estamos acostumbrados a las epístolas, ¿verdad? Donde vemos la introducción del autor, la gran mayoría de las veces Pablo, el propósito por el que escribe, saludos. No hay nada de esto, no hay saludos, no hay nada de nada, pero realmente no importa. Si leíste alguna vez el libro de Hebreos, todas esas cosas no importan. Dios guió al Espíritu Santo para que el escritor empiece de esta manera y vale la pena cada una de las palabras que tiene la epístola de los Hebreos. Vale la pena como empieza. Parece que comienza con un torrente de información y gracias a Dios por eso. Porque de la manera que empieza no podría empezar mejor. Él dice que Dios se dio a conocer. Dios se dio a conocer de manera progresiva por los profetas. Vemos eso. El texto dice, el orden en el griego es, en muchas porciones y en muchas maneras, hace mucho tiempo, hablando Dios a los padres en los profetas. Hay un montón de palabras acá, y voy a destacar cuáles son esas palabras, que se usan solamente acá en toda la Biblia, una sola vez. Y justamente tiene sentido, porque este pasaje es único. Dice que en muchas porciones habló. Esa palabra es una sola palabra acá en el Nuevo Testamento. Y significa que en cierto tiempo, una vez, y en otro tiempo,
otra vez y así, en diferentes etapas de la historia, Dios fue inspirando a su Espíritu Santo para que hombres escriban y dejen plasmada la historia que el Señor quiere que sepamos. Dios habló a Moisés. Dios los llamó al monte Sinaí y durante un tiempo Moisés estuvo ahí y Dios no solamente le dictó su ley, no solamente Dios escribió los 10 mandamientos en piedra, los cuales Moisés bajó del monte con esas 2 tablas, sino que Dios le dio todos sus preceptos, todos sus estatutos que Moisés puso por escrito y dio a los hijos de Israel. Dios habló e inspiró a Samuel y un tipo de escrito un poquito diferente. ¿Por qué? Porque Samuel escribió cronologías históricas de qué pasó con los primeros reyes de Israel, cómo comenzó la monarquía en Israel después del tiempo de los jueces. Dios usó a Isaías, otro tipo completamente diferente de escritos, donde Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, mirando hacia el futuro, nos dice un montón de profecías con las cuales Dios iba a tratar con ciertos pueblos que rodeaban a Israel en ese momento, pero también con cosas del futuro. Isaías nos cuenta acerca del Mesías que iba a venir, nos cuenta las promesas del Mesías, diciendo, por ejemplo, en Isaías 9, que un hijo iba a nacer, que un hijo nos era nacido, y era como su nombre, Dios con nosotros. Iba a ser Dios. Después en Isaías 53 nos muestra todo el vituperio que Cristo iba a sufrir, cómo el Mesías tenía que morir por el pueblo. Nos habla Isaías, termina hablándonos acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva. Es sorprendente, pero Dios guió a Isaías a escribir su palabra. Tenemos a David, por ejemplo, un tipo de escritos completamente diferente. Como hoy leímos Salmo 86, un montón de salmos. Dios guió a David para que escriba su palabra y habló por medio de David, pero que contándonos acerca de él, cómo tenemos que alabarlo, cuál es el corazón de Dios, cómo podemos ir al Señor y conseguir el perdón, por ejemplo, en Salmo 51, y de diferentes maneras nos dice que Dios en muchas porciones, en diferentes momentos, de esta forma y de esta forma, lo hizo en muchas maneras. También una sola palabra, solamente acá en el Nuevo Testamento. Esta no es la revelación general que nosotros vimos la semana pasada. Dios no es que habla de ciertas maneras en los cielos y que Dios habla en diferentes maneras viendo el camino de las hormigas, por ejemplo. No, esto es Dios hablando de manera precisa, es una revelación especial donde Dios se da a conocer de forma personal y precisa, y Dios lo hizo de formas diferentes. Y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, es el registro de eso. Dios habló, cuando habló a Moisés, habló en el Sinaí, pero también cómo fue que llamó a Moisés. Le habló desde la zarza ardiente. Y Moisés no entendía qué pasaba. Dios habló a través de una zarza que estaba prendida a fuego, pero no se consumía. Dios habló en sueños. Dios habló en sueños a los patriarcas y les mostró cosas que eran su voluntad, promesas, por ejemplo. Dios habló por medio de visiones a los profetas, ya vimos en el caso de Isaías. Dios habló mostrándole las cosas que iban a pasar. Al principio de la historia de Israel, el Señor mostró su voluntad cuando ellos salieron de Egipto por medio del Urim y el Tumim. Los sacerdotes echaban suertes para conocer cuál era la voluntad de Dios. Vemos que el Señor habló en Primera de Reyes 19, cuando Elías está escapando del Señor y se mete en una peña. Y vemos que pasan cosas sorprendentes, un terremoto y un torrente pasa de viento, y sin embargo Dios no estaba ahí. Pero Dios habla con Elías a través de un silbo apacible. Dios incluso mostró su voluntad hablando a través de una mula. Hizo que una mula hable para que Balaam sepa cuál era la voluntad de Dios. Vos no vas a maldecir a mi pueblo. Dios habló de diferentes maneras. Pero el autor de Hebreos nos dice que eso fue hace mucho tiempo. Y tenemos que pensar esto, la última vez que Dios había hablado, le está hablando a los hebreos, y la última vez que había hablado fue a través de Malaquías. Y pasaron mucho más de 450 años en el tiempo que estaba escrito Hebreos. Dios dice, el autor dice, Dios habló hace un montón. La última vez que habló fue a través de Malaquías. Hablando Dios a los padres. Recuerden que esto es el autor escribiéndole a judíos, un parte del pueblo de Dios que había creído en Jesús y ahora estaba siendo presionado por la cultura para volver a los ritos de la ley. Y él dice, recuerden, Dios estuvo hablando a los padres. Dios habló a los padres. La palabra de Dios nos muestra desde el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Y ocupa un montón de siglos de historia, pero esos solamente son los primeros 11 capítulos de Génesis. Comenzando en Génesis 12, tenemos el llamamiento a Abraham y cómo Dios a lo largo de la historia fue formando la nación de Israel y cómo fue tratando con la nación de Israel, cómo fue el desarrollo de esa nación. Y el autor dice, eso lo vemos en los profetas.
en los profetas. Dios habló a nuestros padres en tiempos antiguos, en diferentes maneras, en diferentes situaciones, en los profetas. Pero Dios se dio a conocer de manera suprema, de manera final, por medio del Hijo. Y es lo que dice la segunda parte del versículo 2. Es muy interesante cómo se usan los verbos acá. En versículo 1, cuando dice Dios habiendo hablado a los padres, es como una acción progresiva en el pasado. Dios fue hablando una vez y otra vez, habiendo hablado de a ratos. Pero dice, en estos últimos días, cuando el cumplimiento del tiempo llegó, cuando todo lo que Dios había establecido en los profetas llegó a su cumplimiento, dice, Dios nos habló, punto. Esto es un tiempo aoristo en el griego. Esto es una cosa que Dios hizo de manera definitiva y final en un momento y tiene efectos por el resto de la historia. Dios habló. No significa que lo anterior esté equivocado en el Antiguo Testamento o que haya que corregirlo, sino que el Hijo, Jesucristo, es el cumplimiento de la revelación de Dios. Él es la culminación de la revelación de Dios. Cristo es el cumplimiento de las profecías pasadas. Todo lo que Dios dijo por medio de los profetas acerca de Jesús, Cristo es el cumplimiento. Y no solamente es el cumplimiento de las profecías pasadas, Él es el cumplimiento de las profecías futuras. Y es por eso que Dios habló, y habló de manera final, por medio del Hijo. Esto es algo que nosotros no vemos mucho porque se pierde en nuestra traducción, pero el autor dice, Dios habló a nuestros padres, a los judíos, les habló de manera diferente, fue hablándoles por medio de los profetas, pero hoy, en estos tiempos finales, Él nos habló a nosotros. Dios nos habló a nosotros por medio del Hijo. Y eso te incluye a vos y me incluye a mí. Dios nos habló por medio del Hijo. Hermanos, yo no sé si llegamos a entender por completo el valor de esta declaración, de lo que dicen estas palabras. Dios nos habló. Dios nos habló y nosotros decimos, sí, yo sé, Dios me habla por su palabra. Pero el autor dice, Dios nos habló de manera definitiva por medio de Jesús. Nos habló en Jesús. Nos habló por medio de Él. A pesar de la situación, a veces basta comprender un poquito el noticiero y ver que la situación mundial es una bomba de tiempo que está, con el reloj descontando esos segundos. A pesar de los altibajos de la vida, nosotros tenemos que agradecer. Nosotros tenemos que agradecer que estamos en una época que los padres, los creyentes del Antiguo Testamento solamente soñaron. Vemos las personas más piadosas del Antiguo Testamento que estaban indagando y viendo en las profecías y diciendo cuándo va a venir el Cristo, cómo va a ser, en qué lugar van a ser, cómo va a ser el Cristo, de qué tribu va a ser. Ellos soñaban con estas cosas y nosotros las tenemos a nuestro alcance. Dios nos ha hablado a través del Hijo. Cosas que el autor de Hebreos va a decir en Hebreos 11 mucho más adelante, que ellos simplemente soñaron, cosas que ellos no pudieron ver, cosas que ellos saludaron de lejos. Nosotros las tenemos en nuestras manos. El autor de Hebreos dice, Dios nos habló por medio del Hijo. Nosotros tenemos todo el canon de las Escrituras. Ellos iban tanteando acerca del Mesías, pensando cómo iba a ser. Nosotros tenemos nuestras Biblias. Podemos abrirlas y encontrarnos cara a cara con Jesús. Nosotros podemos escuchar sus palabras, hablándonos, escuchando cómo Él claramente dice cómo es el corazón del Padre. Podemos ver sus hechos, podemos ver las obras que Él hizo, podemos entender acerca de su paciencia, acerca de su gracia, acerca de su severidad muchas veces. Pero nosotros podemos ver a Jesús cara a cara en su palabra. Nosotros podemos entender su carácter por medio de las epístolas. Somos las personas más bendecidas de toda la historia, porque Dios nos ha hablado a través del Hijo. Ahora es imposible permanecer apático ante semejantes declaraciones. Si realmente yo creo lo que dicen estos pasajes, si realmente creo de corazón lo que dicen estos pasajes, mi vida tiene que ser una búsqueda constante de la persona de Cristo. Constantemente tengo que buscar cómo amarlo cada vez más. ¿Por qué? Porque Él es la revelación final de Dios. Dios, a través del Hijo, se dio a conocer de manera definitiva. No tenemos nada más. No hay algo superior. Es el Hijo. Y tal vez te preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es así? Porque el autor de Hebreos nos dice por qué. Porque el Hijo, porque su persona es superior.
Él es superior en su persona. Vean lo que dice en versículo 2 y 3, dice, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dios habló por medio de los profetas. Dios habló por medio de ellos, pero en el Hijo se dio a conocer de manera diferente. Se dio a conocer de manera diferente. Y nosotros tenemos realmente verdades con las cuales luché toda la semana, porque son imposibles de comprender. Son imposibles de comprender por completo. La mente humana es imposible para la mente humana captar estas verdades. Es imposible para cualquier predicador desde el púlpito comunicar estas verdades de manera precisa, a menos de que el Espíritu Santo intervenga. Realmente, porque lo que dicen estos pasajes acerca de la persona de Jesús son sublimes. La persona del Hijo es superior en absolutamente todo. A diferencia de los profetas, nos dice que el Hijo es heredero y es creador de todo. El Hijo es heredero y es creador de todo, desde la eternidad pasada, en lo que los teólogos llaman el concilio eterno, cuando el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban gestando el plan de redención de la humanidad. El Padre lo dispuso así: el Hijo eterno es el heredero eterno de todo lo que iba a ser creado. Él iba a ser el heredero. Dentro de la deidad, Cristo siempre fue el Hijo. Dentro de la deidad, Cristo siempre fue el heredero de todo. Y decís, para nosotros es difícil de entender, porque en general yo siempre hago el chiste, ¿no?, del heredero, que nosotros pensamos, bueno, se murió una tía mía lejana y me dejó una casa o me dejó plata, ¿no? La idea de herencia que tenemos nosotros. Pero acá tiene la connotación de señorío, del señorío eterno de Jesús. Él es el heredero de todas las cosas porque Él es el Señor. Es lo que dice Gálatas 4:1. El apóstol Pablo dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere del siervo, aunque sea el dueño de todo. La gente ve a Jesús y lo ve caminando por Nazaret y dice, es solamente un humilde carpintero, es un humilde maestro, y Él es el heredero de todo. En ese momento, en su humanidad no se ve que Él es el heredero, pero Él es el Señor. Él es el dueño de absolutamente todo. Cuando llegue el tiempo establecido por Dios, que nosotros leímos hoy en el Salmo 86, todas las naciones que Él creó van a venir delante de Él y le van a dar gloria, porque Él es el Señor. Él es el heredero de absolutamente todo, aquel a que Dios apuntó como heredero. Un día va a tomar posesión de todas las cosas, porque Él es el dueño. Y este pasaje es un recordatorio para nosotros. Él es el Hijo de Dios. Una criatura no puede heredar todas las cosas. Una criatura vos podés darle cosas. Una criatura puede decir, bueno, heredé esto, buenísimo. Puedes tener tierras, mucha tierra, mucha plata. Una criatura no puede heredar todas las cosas. Y una criatura tampoco puede crear todas las cosas. Y es lo que nos dice el autor de Hebreos. Dice, ¿por medio de quién? Esto es por medio del Hijo, hizo también el universo. Hizo el universo, y esto no es el cosmos en el griego, que nosotros pensamos el cosmos, que es la Tierra y todas las constelaciones y todo lo creado. No es el cosmos. En el griego dice literalmente, Él hizo todas las edades. Todas las edades. El pasado, el presente, el futuro, todo lo que está en el medio, en el paréntesis que nosotros llamamos tiempo, todo lo que está dentro del tiempo, lo creó Él. El Hijo es el creador, y es una verdad que vemos en todo el Nuevo Testamento. Nosotros comenzamos con Génesis 1:1, y la palabra de Dios que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó absolutamente todo. No es evolución. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Todas las cosas fueron creadas por Dios. Dios es el creador. Pero el Nuevo Testamento nos dice, Juan 1:1, comenzando igual, nos dice en el principio, ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Hijo es el creador. Colosenses 1:15, uno de los pasajes también más impresionantes de la Biblia, hablando acerca de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. El Hijo no es una cosa, no es creado, no es creación, es creador y es Señor. Ahora un judío entendió claramente estas palabras. Cuando el escritor de Hebreos le estaba diciendo esto, que Cristo es heredero y por medio de quien fueron todas las cosas, entendió, Jesús es superior. Jesús es superior a absolutamente todo porque es heredero y creador de todo. Jesús es Dios. Vemos que a diferencia de los profetas, el Hijo es la imagen misma de Dios. Este es uno de los pasajes que más claramente exaltan el nombre de Cristo, hablándonos acerca de su naturaleza divina. Realmente es extraordinario. Este pasaje tiene que ser uno de los caballitos de batalla del creyente que tiene que guardar, que tiene que memorizar, en los cuales tiene que meditar constantemente. Vemos al Hijo acá y nos dice que está descrito como siendo, constantemente siendo, el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de su gloria. Esta palabra, apaugasma, adivina qué, está solamente acá, en todo el Nuevo Testamento. Tiene el prefijo apo, que es como que intensifica, ¿no? Eso es lo hermoso del griego, que intensifica la palabra. Y después tenemos augazo, que significa brillar. Es donde tenemos la palabra auge, algo que está como en su máximo esplendor. Bueno, Cristo está en su máximo esplendor, pero superpotenciado. Él es la gloria de Dios, es el máximo resplandor de la gloria de Dios. De la manera que cuando recién está iluminando el sol y esa luz cegadora que no podés manejar si tenés el sol de frente, dice Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios. No es el reflejo de la gloria de Dios. Algunos teólogos lo tratan de entenderlo de esa manera. Es horrible, porque no es el reflejo, le quita todo el significado verdadero. No es que Jesús refleja la gloria de Dios solamente, no es como Moisés. ¿Recuerdan en Moisés en Éxodo 34, nos dice que él subió y cuando descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro, ¿qué pasaba? Resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. ¿Qué hacía Moisés? Se ponía un velo para hablar con el resto del pueblo. ¿Por qué? Porque había estado delante de la gloria de Dios. ¿Y qué había pasado? Su cara, su rostro resplandecía. No sé si te pasó alguna vez que estuviste soldando sin máscara, es lo peor que puedes hacer, o si estuviste cerca de alguien que está soldando. ¿Qué pasa? Tus ojos se van a maltratar, feo, porque la luz de la soldadura irradia feo. Y tu cara va a estar como que estuviste en una cama solar por 20 horas. Te quemas todo. Pero eso es una máquina que crearon los hombres. Moisés estaba delante de la presencia de Dios. Solamente por estar delante de la presencia de Dios, su rostro irradiaba luz. Pero no es lo que nos está hablando acá acerca de Cristo. No es eso. No es como dicen los testigos de Jehová, que Jesús es un Dios menor, que es un Dios creado, que vino a enseñarnos acerca de Dios y vino a mostrarnos y a reflejar la gloria de Dios. No. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la eterna irradiación de la gloria de Dios, manifestando su deidad perfecta y constantemente de forma suprema. Eso es el Hijo de Dios. Esto no es un verbo. No es que el Hijo irradia una acción de parte de Jesús. Él, su persona es el fulgor de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios siempre estaba envuelta en nubes. Es lo que los hebreos llaman la Shejinah de Dios. En Éxodo 24, por ejemplo, nos dice que Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el Sinaí.
y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Y a los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y el autor de Hebreos va a decir un poquitito más adelante, nuestro Dios es fuego consumidor. Pero en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se veía justamente como eso. Había nubes, pero se veía un fuego consumidor constante y se veía el fulgor de su gloria. Y eso vemos en Jesús. Y eso vemos en el Nuevo Testamento. Por un instante, en Mateo 17, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte en un monte alto y delante de ellos se transfiguró. No es que bajó un rayo de luz e hizo que Jesús se ilumine. La idea es que desde adentro, de su interior, Él reveló su naturaleza y nos dice el texto, y su rostro resplandeció como el sol. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. ¿Por qué? Porque Jesús es el fulgor, es el resplandor de la gloria de Dios. En Apocalipsis, Juan, el mismo Juan que vio esto, un poquito más viejito, en la isla de Patmos, nos dice que vio uno semejante al Hijo del Hombre, a ese que había visto en ese monte transfigurado, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus cabellos eran como la blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como llama de fuego y sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Cuando habla acerca de su rostro, dice su rostro era como el sol cuando brilla con toda su plenitud. ¿Por qué? Toda la gloria de Dios, toda su majestad, todo su peso, toda su excelencia están en Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y también nos dice que es la expresión exacta de su naturaleza. Es un hermoso trabajo para los traductores acá. El autor usa la palabra carácter, también solamente acá en el Nuevo Testamento. Todas estas palabras son únicas, porque Jesús es único. Y dice, Él es el carácter de Dios. Esta palabra tuvo una progresión, ¿no? Tuvo una evolución. Primero era como un cincel, una herramienta para grabar. Después se usó para describir un molde, como un anillo. Vieron que en la antigüedad había un sello real o un anillo real, ¿y qué hacían? Lo que estaba en el anillo ponían un lacre o cera y hacían presión y quedaba exactamente lo mismo reflejado que tenía en el anillo. Bueno, es esa idea. Luego derivó en una talla precisa, exacta de la persona. Y ahí la palabra expresión, representación que vemos acá, la expresión exacta de su naturaleza. Esta palabra es mucho más profunda que naturaleza en el griego, es de su ser, de toda su persona. Y no es de sorprender que Jesús sea la expresión exacta de Dios, porque vimos en Juan 1:1, nos dice que el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Este Jesús del que se nos habla es Dios hecho hombre. Ante los ojos del mundo, un humilde maestro, pero es el Hijo de Dios entre nosotros. Cuando Isaías habló acerca de él, dijo, y llamará su nombre Emmanuel, con nosotros Dios. Ninguna criatura puede expresar a Dios de esa manera. Nosotros vemos la perfección de Dios y ciertos aspectos de la perfección de Dios en ciertas criaturas. Pero ninguna criatura puede expresar de manera completa la naturaleza de Dios. Ninguna criatura puede mostrarse y ser el resplandor de la gloria de Dios, solamente Cristo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Y a diferencia de los profetas, Él es quien sustenta todas las cosas. El Hijo es quien carga. Él es quien sostiene. Él es quien mantiene todas las cosas en todo el universo. En absolutamente todo el universo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo la sostiene? Esto es algo que la ciencia se ha preguntado por siempre. ¿Qué mantiene unidas todas las cosas? ¿Qué es lo que hace que de repente, porque si después de todo
nosotros somos el producto de una explosión, del Big Bang. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos mantengamos, que las cosas se mantengan unidas y que no se desintegren? Van desde lo macro, van al universo y ven las constelaciones y saben cómo es que se mueven las constelaciones y saben los ciclos del agua y las estaciones, y después van a lo micro, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan las células y cómo funcionan ciertos virus, cómo se comportan ciertas bacterias, y después van a los átomos, pero llegan hasta el átomo y no hay más nada. No saben cómo se mantienen unidos los protones y los neutrones y los electrones, no saben, todavía no se pueden explicar. Ahora hace poco leí que hay se llama CERN, que es un acelerador de partículas, no sé dónde está, en Suecia o Suiza, no sé. Y están buscando para este acelerador de partículas para descubrir lo que ellos llaman la partícula de Dios, llaman ellos. Interesante. Y no entienden qué es lo que mantiene todas las cosas juntas. Y tantos siglos de estudio, tantos millones invertidos. Y en un pasaje, en la palabra de Dios tenemos la respuesta. Es Jesús quien sostiene todas las cosas. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del poder de su palabra. Por medio de su palabra, Él creó absolutamente todo, y por medio de su palabra, Él sostiene todo. Y no lo tenemos en nuestras traducciones acá, pero en el griego dice que lo hace a través del poder de su palabra, a través de sí mismo. Él es Dios. Él sostiene. Él está en control de absolutamente todo. Todo lo gobierna. No hay nada que se escape de su poder, no hay nada que se escape de su control. Esta mañana un hermano me dio una ilustración perfecta y me fui a mi casa y estuve investigando ahí. ¿Alguno de ustedes escuchó acerca de la tuerca de Jesús? La tuerca de Jesús es la tuerca grande que ponen arriba del eje de los helicópteros. Es lo que sostiene absolutamente todo en el helicóptero. Tenés todo el helicóptero, tenés el motor, tenés el eje que tiene las aspas que hace girar todo. Bueno, lo que sostiene las aspas se llama la tuerca de Jesús. Es un término que se creó a partir de la guerra de Vietnam. Había algunos creyentes que fueron a la guerra y a esa tuerca la llaman la tuerca de Jesús. Y leí, hay muchos que dicen, no, se llama la tuerca de Jesús porque si falla la tuerca esa, lo primero que vas a hacer es estar pidiéndole a Jesús que te salve, o la primera persona que vas a ver después que te morís es a Jesús. Pero los creyentes que inventaron ese término sabían exactamente esto. Jesús es quien sostiene todas las cosas. En el helicóptero, esa tuerca sostiene todo el helicóptero. Si vos estás en el aire y está hecho en Argentina ese helicóptero, muy posiblemente esa tuerca va a volar. Y si sale esa tuerca, las aspas van a salir volando y el helicóptero se va a quedar y vos vas a morir. Si la tuerca de Jesús deja de sostener el helicóptero, va a ser un caos. Si Jesús dejara de sostener todas las cosas, dejaríamos de existir por completo. Pero Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, a través de sí mismo. Hermanos, este mundo ve a Jesús como un simple carpintero. Ve Él como un carpintero que murió injustamente, como mucho. Algunos dicen, bueno, es un maestro, casi un gurú que enseñaba acerca del amor, pero no es muy diferente a los demás. No es muy diferente a otros grandes maestros. No es diferente a cualquier otro gurú que te habla acerca del camino del amor y de la paz. Este pasaje nos dice algo completamente diferente, totalmente opuesto. Pero eso nos desafía a nosotros. Y yo te pregunto, hermano, cuando considerás la persona de Jesús, cuando considerás a Cristo, porque así es como nos llamamos nosotros, nos llamamos cristianos, ¿verdad? Aquellos que son de Cristo. Cuando considerás la persona de Jesús, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo que pasa por tu corazón? Estos pasajes tendrían que moverte a una adoración mucho más profunda, porque Dios nos ha hablado y se ha manifestado de manera superior por medio de Jesús. Si nosotros nos dejáramos hablar por estos pasajes, si estos pasajes realmente se clavaran en nuestro corazón, qué diferentes que seríamos, qué diferentes que serían nuestras vidas. Si nosotros tomásemos el tiempo en nuestras vidas de disciplinarnos para bucear, si se quiere, en las profundidades de lo que dicen estas verdades, qué diferente que seríamos,
qué manera diferente de vivir. ¿Cómo no vivir para aquel que es el resplandor de la gloria de Dios? Tal vez en otros tiempos los judíos pensaban, bueno, Dios, tengo la revelación de Dios hasta acá, Dios me dice que haga esto y esto y esto, y lo veo a Dios como algo distante, y tal vez en cierta manera tenían razón. Pero nosotros tenemos este pasaje, y nos dice que Cristo es el resplandor de su gloria. ¿Cómo no vivir para aquel que es el resplandor de la gloria de Dios? Que se ha dado a conocer y que ha dado a conocer a Dios de manera exacta, porque Él es la expresión exacta de su naturaleza. Cristo, que es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Él mismo nos invita a que vengamos a Él. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué nos promete Jesús? Y hallarán descanso para sus almas. Él nos invita a hacer justamente esto, a buscar vez tras vez, cada día más, a aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, aquel que es la expresión exacta de su naturaleza. Y si nosotros tomamos el tiempo suficiente en nuestras vidas de conocer y buscar cada vez más de Jesús, ¿cuál es el resultado? Él dice, en este mundo te vas a cansar, en este mundo tarde o temprano te vas a frustrar, te vas a sentir cargado. Vení a mí, dice Jesús, vení a mí y vas a encontrar descanso para tu alma. Pensaba en nuestros jóvenes, pensaba en todo, ¿no? Pero pensaba en los jóvenes también. Estas verdades sobre Jesús, estas realidades que nos cuenta el autor de Hebreos sobre Jesús, tienen que opacar cualquier tentación que el mundo ofrece. No hay tentación en el mundo que tenga el valor que tiene Cristo. ¿Hay algo en este mundo que te provoque más entusiasmo que Jesús? Él es el resplandor de la gloria de Dios. A veces veo redes sociales con cristianos que están tan entusiasmados por el mundial y tan entusiasmados diciendo, este es el último mundial de Messi. ¡Wow! ¿Cómo va a jugar Messi? Estos pasajes nos dicen que hay alguien que es superior. Nos muestran que Él es el resplandor de la gloria de Dios, que no hay nadie como Él. Ante la persona de Cristo, todas las demás tentaciones del mundo tienen que disiparse, porque no hay nadie como Él. No tiene que haber nada que nos provoque más entusiasmo que conocer a Jesús. ¿Hay algo que te esté prometiendo placer en este mundo y más placer que el Hijo de Dios? Es una mentira. Porque el Hijo de Dios es superior. Tenés que dejarlo de lado hoy. Cristo es superior. Hermano, estos pasajes nos muestran que si nosotros estamos lidiando con cosas en nuestra vida, hay veces que las cosas, la gran mayoría de las veces, ¿no? Ayer empezamos a estudiar en Impacto el libro de Eclesiastés, que nos muestra justamente eso, ¿no? No hay nada que esté en nuestro control, absolutamente nada. Hay veces que las cosas parecen salirse de nuestro control, ¿por qué? Porque no están en nuestro control. Nosotros no podemos controlar nada. Pero en Cristo podemos descansar. Podemos descansar porque Él sostiene todas las cosas. En este momento Él está sosteniendo todas las cosas con el poder de su palabra. Él está en control. Él es Dios. Y te digo, varias veces por lo que he leído, la tuerca de Jesús falló. Qué lío, ¿no? Estás yendo en el helicóptero y ves pasar la tuerquita ahí. Pero Cristo no falla. Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él está en control de tu vida. Puedes descansar en Él. Nuestro pasaje termina mostrándonos que el Hijo es superior porque su obra es superior. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Damos gracias a Dios por los profetas, realmente. Fueron personas que muchas veces fueron maltratados, fueron muertos por causa de su testimonio, pero fueron hombres, fueron pecadores, fueron imperfectos, como cada uno de nosotros. Sin embargo, el Hijo, la obra del Hijo, no tiene comparación.
La obra del Hijo es superior a absolutamente todo. Solamente Él nos purificó de los pecados. El pasaje dice, la purificación de pecados habiendo llevado a cabo. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado, la impureza del alma con la que nacemos, fue el problema más grande de la humanidad. Nosotros, el ámbito geopolítico, ¿no?, está medio caldeado, parece, y está muchos viendo toda la guerra de Rusia y Ucrania, dicen, y está a un paso de que toquen un botón y desaparezca la mitad del mundo, ¿verdad? Dicen, tenemos que terminar con este gobernador, o tenemos que terminar con este presidente. El problema no son ellos, el problema es el pecado. El problema de la humanidad toda es el pecado. Nos separa de Dios, es el pecado de nuestro corazón que nos condena a una eternidad en el infierno. En tiempo del Antiguo Testamento el Señor estableció un orden, ¿no?, que fue temporal, que fue solamente para apuntar a lo que había de venir, pero los sacerdotes elegidos y siguiendo ciertas reglas ofrecían sacrificios de sangre para remisión de pecados. Pero no eran definitivos, tenían que hacerlo año tras año tras año, día tras día tras día, tenían que ofrecer ofrendas por sus pecados en general, sus pecados personales, y una vez por año la ofrenda por el pecado general del pueblo. Derramando sangre de animales, pero Cristo, una vez y para siempre llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Es algo que el escritor de Hebreos más adelante va a hablar. Dice, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Él es superior al sumo sacerdote de la ley. Él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él hizo un mejor sacrificio. Él se presentó no solamente como un sumo sacerdote perfecto, sino que el sacrificio que Él ofreció fue su propia sangre, que era perfecta, sin pecado. Derramó su vida hasta la muerte para purificarnos de nuestros pecados. Su obra es superior. Solamente Él pudo hacerlo. Solamente Jesús podía pagar el precio por nuestro pecado que nos condenaba al infierno. Tenía que ser completamente hombre para representarnos, tenía que ser completamente Dios. Tenía que ser perfectamente hombre para pagar por nosotros, tenía que ser perfectamente Dios para que esa sangre pudiese purificarnos. Y es lo que Él hizo. Cristo murió por nosotros para purificarnos de nuestros pecados. Y la connotación que tienen estos pasajes es impresionante, porque significa que nosotros antes impuros e incapacitados de venir delante de la presencia de Dios, ahora por causa de que Cristo murió y nos purificó, nosotros podemos venir delante de la presencia de Dios. Es la misma palabra que se usaba para el sacerdote. El sacerdote, ¿qué tenía que hacer antes de entrar al lugar santo o santísimo para ofrecer los sacrificios? Tenía que purificarse. Es lo que Cristo hizo con nosotros. Él quitó nuestros pecados. Él nos lavó con su sangre. Nosotros podemos venir a la presencia de Dios ahora por la obra que Él hizo, porque Él murió por nosotros. Pero no solamente murió por nosotros, purificándonos de nuestros pecados. Solamente Él está sentado a la diestra de Dios. Solamente Él está sentado junto al Padre. Una vez ofrecido el precio de la purificación, Él no quedó en esa tumba. Él se levantó de la tumba. Él subió a los cielos. Y este texto nos dice que Él se sentó. Él se estableció de manera definitiva a la diestra, a la derecha, a la majestad, a la grandeza de Dios en las alturas. El Hijo está sentado en el trono hoy, en su majestad. Él no se sentó porque está cansado. Nosotros nos sentamos porque nos cansamos. Él se sentó porque Él cumplió con su obra de purificación. Él simplemente está esperando. Él está esperando la promesa que le dio el Padre. La promesa que nosotros vemos en Salmo 110:1. El Padre le dijo, siéntate a mi diestra. ¿Hasta qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo pagó por nuestros pecados. Pero un día Él va a volver. Ya no va a volver en humillación, como la primera vez. Él va a volver para dar el justo juicio a las naciones. Para dar el juicio que corresponde a un mundo que lo rechazó
y constantemente se está rebelando contra Él. Un día, Él se va a levantar de su trono y va a volver y va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y nuestro pasaje termina diciendo que solamente Él heredó un nombre que es más excelente que los ángeles. Ahora muchos me pareció interesante que muchos dejan este pasaje para el siguiente mensaje, ¿no? Predican cuando empiezan una serie de hebreos, predican Hebreos 1 al 3 y el 4 lo dejan. Y tiene sentido porque esos pasajes nos muestran la diferencia entre Cristo y los ángeles. Cristo es superior, Cristo es más alto, Cristo es mejor que los ángeles. Pero bueno, versículo 4 es un versículo de transición y como soy yo el que está predicando, hago lo que quiero. Creo que puede ir bien acá, justamente, porque pega con todo lo que dice el pasaje. El nombre de Jesús, dice el autor. El nombre de Jesús. Es muy intensivo en el griego. Por mucho, por lejos, es más excelente. Es mucho más excelente que los ángeles. Y es el testimonio de la Biblia. A mí me parece muy interesante que todas las grandes sectas que nosotros decimos sectas cristianas, ¿no? Testigos de Jehová, mormones, hacen justamente eso. Dicen que Jesús no es Dios, pero que Jesús es un Dios creado y es la máxima creación de Dios, ¿no? Y por eso refleja a Dios de esa manera, como ellos dicen en su doctrina. Es interesante porque ese lugar le corresponde a Satanás, que era el querubín alto, y le dan a Jesús el lugar de Satanás. ¿Por qué? Porque son guiados por Satanás, justamente. Si hay un mormón, un testigo de Jehová escuchando esto, agarre su Biblia, léala, estudie lo que dicen esos pasajes. Cristo es Dios. Pero la Biblia nos dice que los ángeles reconocen que el nombre de Jesús es un nombre por mucho más alto y mucho más excelente. Los ángeles caídos reconocen esto. En Lucas 8 nos dice en versículos 27 y 28, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna ni vivía en casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en voz alta, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En Marcos 1, cuando Jesús comienza su ministerio, en versículos 23 y 24, nos dice, en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Vean las palabras de los demonios acá. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Los ángeles caídos reconocen quién es Jesús. Los ángeles electos reconocen de la misma manera quién es Jesús. Cuando en Isaías 6, ve al Señor, dice que Él estaba sentado en un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de Él había serafines, una orden alta de ángeles que nos dice que cada uno tenía 6 alas. Con 2, dice, cubrían sus rostros. ¿Por qué? Porque no podían mirar cara a cara la gloria de aquel que está sentado en el trono. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces y dicen exactamente lo mismo que dicen los demonios en Marcos. Tú eres el Santo de Dios. Dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. E Isaías tiene una visión sorprendente del Señor en toda su gloria y los ángeles reconociendo que Él es Santo, Santo, Santo. Pero lo más sorprendente de todo es que siglos más adelante, cuando Juan habla acerca de este asunto, en Juan 12 nos dice que esto dijo Isaías, hablando de Jesús, porque vio su gloria y habló de Él. Él habló de Cristo. Cristo es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Él heredó un nombre que es mucho más alto, que es superior. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Él es el Santo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ángeles reconocen esto. Los ángeles reconocieron esto en el pasado y los ángeles por la eternidad y por millones de millones van a cantar por la eternidad que el Cordero es digno, que su nombre es digno.
Por siempre va a ser así. Hermanos, de todas las cosas que este mundo tiene por ofrecer, nada, absolutamente nada se asemeja a Cristo. Él es superior. Él es superior. Él es superior porque Él nos muestra de manera superior, de manera única a Dios. En Juan 14, nosotros vimos Juan 3 años y pico en Impacto. Y en Juan 14 nos gusta porque Felipe siempre habla y es un personaje interesante, Felipe. Pero después de estar un montón con el Señor, Felipe le dice, Señor, mostrarnos al Padre y nos basta. Mostrarnos al Padre, no sé qué había en la cabeza de Felipe, ¿no? Si correr un poquito las cortinas de los cielos y que podamos ver a Dios en su gloria, un poquitito y no te pedimos más nada, no como los nenes, ¿no? Cuando te dicen, te pido esto y nada más. Y el Señor, nosotros hubiésemos dicho, oh, ¿no? Pero el Señor no es así. Pero el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo estuve con ustedes y todavía no me conoces. El que me vio a mí, vio al Padre. Porque Jesús nos muestra al Padre. Su persona no puede ser igualada por absolutamente nada en el universo. Ante la persona de Jesús, toda tentación se tiene que disipar, todo pecado tiene que ser puesto a un lado. Ante la persona de Jesús nosotros tenemos un mar profundo, listo para ser explorado. Podemos pasar toda nuestra vida meditando en estas verdades y no terminar nunca, porque vamos a pasar toda la eternidad conociendo a la persona del Señor y nunca vamos a terminar de conocerla por completo. Cristo es superior a todo. Pero aquel que es superior a todo y que es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, se hizo como uno de nosotros. Sin pecado, pero se hizo como uno de nosotros, justamente para morir por nosotros. Él vino para purificarnos de nuestros pecados y su obra, bendita obra, nos ha acercado al Padre. Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Tal vez estás acá y todavía no conoces a Cristo. Tal vez estás escuchando esto, posiblemente vas a estar escuchando esto y no conoces al Señor. Estos pasajes nos muestran claramente que Cristo vino a morir por nuestros pecados, para purificarnos de nuestros pecados. Él siendo Dios y siendo el resplandor de la gloria de Dios y siendo Dios mismo hecho hombre, perfecto, inocente y sin pecado, se entregó en una cruz. Se entregó en una cruz cargando con tus pecados, sufriendo el oprobio, derramando su sangre hasta la muerte, para que vos puedas tener vida eterna hoy. La palabra de Dios dice que cada hombre nace pecador. Necesitas reconocer que sos un pecador, arrepentirte de tus pecados y venir delante de aquel que murió para purificarte de esos pecados. Cristo te va a dar vida eterna. Cristo te va a salvar. Tenés que venir a Él si no conoces a Cristo. Vení a Cristo hoy. Hermanos, realmente si pudiéramos entender lo que estos pasajes dicen de forma más profunda, absolutamente nada en este mundo nos movería. Él es el Señor. Él está en control. Él se ha acercado y Él nos ofrece, vengan a mí, vengan a mí. ¿Quién no querría ir? ¿Quién no querría ir a Jesús? El Hijo es superior a absolutamente todo. Que podamos adorar a nuestro Salvador con nuestras vidas. Que de manera intencional busquemos cada día más a aquel que es el resplandor de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este pasaje. Te damos gracias por Jesús, Señor. Te damos gracias porque por medio de Él tú te revelaste a nosotros de manera definitiva, Señor. Te damos gracias porque en Él nosotros podemos tener absolutamente todo y no hay nada que sea superior a Cristo, Señor. Gracias porque en Él estamos completos. Gracias porque en Él estamos plenos, Señor, y podemos disfrutar de tu plenitud. Señor, por favor, ayúdanos en nuestras vidas a justamente eso, a vivir para ti,
a meditar en estas verdades y que estas verdades transformen nuestra vida, Señor. Transformen nuestras decisiones de seguirte, sin importar el precio, porque no hay nada como el Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Por favor, pedimos que bendigas el resto de este tiempo. En el nombre glorioso de Jesús.